Hola, buenos días a todas, a todos y a todes. Muchas gracias por estar en nuestra actividad del lanzamiento del informe de la segunda encuesta de Juventudes y Derechos Humanos en Chile. Contarles que nosotros somos el Observatorio Juventudes y Derechos Humanos, es una organización independiente, somos un colectivo que trabaja desde el año 2020 y donde cuando realizamos nuestra primera encuesta y bueno, el año 2021 realizamos la segunda y ahora vamos a lanzar los resultados. Somos un observatorio, como les digo, independiente. Junto con hacer monitoreo hacemos algunas actividades de formación en derechos humanos y estamos compuestos, bueno, yo, Mónica Salinero Rates, por Ignacio Escobar, Camila Molina, Nicolás Muñoz, Paula Lara, María Los Ángeles González, Hugo Millán y Juan Melipil. Hemos tenido algunos cambios, tenemos gente nueva y también algunas voluntarias que se han querido sumar, que se han incorporado para apoyarnos en este trabajo. Y como les decía, hoy día vamos a presentar el informe de nuestra segunda encuesta. La dinámica va a ser que vamos a hablar Ignacio Escobar y yo presentando los resultados de la primera parte. La encuesta tiene varias secciones y hemos decidido solamente lanzar algunas secciones que tienen relación con percepción de derechos humanos, derechos civiles y políticos, y un apartado especial que hicimos sobre la Convención Constitucional y la nueva Constitución. Eh, Luego de eso comentará Carla Enríquez y Alan Sánchez, que Ignacio los va a presentar. Ignacio. Sí. Hola, hola a todos, a todas, ¿cómo están? Gracias por estar hoy aquí. También gracias a quienes puedan estar viéndonos a través de redes sociales. Eh, Sé que en Instagram estamos con algunos problemas en torno al tamaño de la pantalla, pero vamos a subir el video posteriormente, así que si alguien lo quiere ver, también lo vamos a dejar después en redes sociales. Como mencionaba Mónica, somos el Observatorio de Juventud y Derechos Humanos. Estamos muy felices de tener este segundo lanzamiento de los resultados de la encuesta de Juventud y Derechos Humanos. Un trabajo que igual ha costado harto porque finalmente todo es muy autogestionado, con mucho trabajo voluntario. Eh, y bueno, queremos como poder que puedan ser parte de todo este proceso también, viendo este lanzamiento. Como mencionó también Mónica, estamos junto a Alan Sánchez, Youth Specialist de la UNFPA de Naciones Unidas, y junto a Carla Enrique, postdoctoral en Ciencias Sociales, quienes nos acompañarán hoy comentando también los resultados de la encuesta. Así que sin más voy a compartirles la encuesta, la presentación de la encuesta para que la puedan conocer. Bueno, como les comentábamos, esta es una primera parte que está compuesta por las percepciones y actitudes hacia los derechos humanos de las, y percepciones y evaluación del proceso constituyente en Chile que realizamos el año 2021. La siguiente. Este va a ser el orden en el que vamos a presentar la presentación del instrumento, la caracterización de la muestra, la percepción de respeto y garantía de los derechos humanos y el proceso constituyente. El estudio es un estudio de carácter cuantitativo que estuvo enfocado en la percepción y actitud y experiencia de los derechos humanos de las personas jóvenes, con particular énfasis en el proceso de redacción de una nueva constitución para Chile. La fecha de aplicación fue entre agosto y noviembre del 2021 a través de una plataforma privada de encuesta. Recolectamos los datos a través de redes sociales y correo electrónico y nos dirigimos a una población entre 14 y 29 años de personas que habitaban en Chile. Esto no está reducido solamente a chilenas y chilenos, sino que también a personas que habitan en el país como migrantes. Llegamos a 1.215 casos
El N muestral oscila entre los 1215 y los 796 respuestas según cada pregunta. Y en ese caso, si se tratara de una muestra probabilística, que no lo es, el error sería de 3,47 con un 95% de nivel de confianza. Ignacio. En cuanto a las caracterizaciones de la muestra, primero la encuesta fue realizada a jóvenes entre 14 y 29 años. La mayor concentración de estos estuvo entre los 20 y los 24 años, en un 44,6%. Después tenemos jóvenes entre los 15 y los 29, o sea, entre 15 a 19 años que respondieron en un 29,9%. Después, y ya después de 25 a 29 años, 19,9%. Y la la menor población en contestar fueron los entre 14 años, que tienen un 5,7%. En cuanto al sexo, quienes más respondieron fueron mujeres, algo que también sucedió en la encuesta realizada en el año 2020, y que nos hace cuestionarnos el por qué. Creo que en ese momento la mayor respuesta fue que también son las mujeres quienes son más conscientes y sufren de forma más cercana violaciones de derechos humanos frente a los hombres. Entonces también hay una mayor sensibilidad respecto a este tipo de encuestas y a este tipo de instrumentos. Por otro lado, los hombres respondieron en un 30,8% y también tenemos una población intersexo con un 0,4%. En cuanto a identidad de género, de la mano de lo anterior, la mayor población es de carácter femenino en un 62,6%, masculina en un 28,9%, y también tenemos población de las disidencias sexuales, mujeres trans en un 0,4%, hombres trans en un 1,4%, y población no binaria que tiene un 5,4%. También tenemos población que no se identifica con ninguna de estas identidades de género anteriores, que corresponde al 1,3%. En cuanto a la religión, un 26,7% de los encuestados y encuestadas señala que profesa un tipo de religión, siendo la predominante aquí en Chile la religión católica y la religión evangélica. Tenemos también un grupo de población afrodescendiente que respondió, que corresponde al 3,7% de las personas encuestadas. En cuanto a la población de los pueblos y naciones originarias, un 10,7% de las y los encuestados se considera perteneciente a uno de estos pueblos, siendo mayoritariamente población mapuche quien respondió en un 64,1%, seguido de la población licantay en un 5,1%, y ya tenemos a la población aymara, huiliche y quechua en un 1,7%. En cuanto a la distribución a lo largo del país y de los territorios, tenemos como territorio de origen principalmente el territorio chileno en un 92,6%. También tenemos población de origen latino en un 7% que pudo responder la encuesta, y tenemos un pequeño porcentaje que se alcanza a notar que corresponde a población que tiene origen en otro territorio distinto a estos dos. De la zona del país, la mayor concentración la tenemos en la zona central, lo que también tiene relación con cómo se distribuye la población de nuestro país, concentrándose principalmente en la ciudad de Santiago. De estos, corresponde a un 83,9%. Ya después, en el norte grande, tuvimos el mayor porcentaje de respuesta en un 6,6%, seguido de la zona sur en un 5,5%. Ya el norte chico, que corresponde a Atacama y la cuarta región de Coquimbo, tenemos un 3,7%, y ya la zona austral en un 0,3%. Ahí está la Patagonia y Magallanes y la Antártida chilena. De la ocupación actual de quienes respondieron a la encuesta, la mayoría son estudiantes de educación superior, en un 48,3%, seguido de población estudiante de educación media en un 20,7%, y de trabajadores dependientes en un 15,5%. Tenemos también un grupo que trabaja de manera independiente en un 5,6%, un porcentaje de estudiantes de educación básica en un 1,7%, y también
trabajadores de labores domésticas en un 0,7%, así como un grupo que no corresponde a ninguna de estas en un 1,9%. El nivel educacional, la mayoría se concentra en la educación superior incompleta, porque deben ser justamente estudiantes que están cursando actualmente. Un grupo que está cursando que ya cursó la educación completa en un 22,1%, y luego la mayor concentración la tenemos en la educación media, con estudiantes que están cursando la educación media o que ya la completaron en un 14,6%. Del nivel socioeconómico, la mayor concentración la tenemos en el grupo ABC1 en un 5,4%, seguido de población del grupo C3 en un 22,5%, del grupo D en 15,8%, ya después el grupo C2, 4,3%, y el grupo E en un 2,8%. Algo que también podemos entender a propósito de la pandemia y las distintas desigualdades sociales que se generan a lo largo de nuestro territorio, es que mucha de la población que concentra bajos recursos muchas veces no puede acceder a Internet, y es una de las desigualdades también que las juventudes han buscado enfrentar aquí en Chile. Mónica. Respecto al primer módulo que presentaremos hoy, tiene relación con la valorización y percepción del respeto y garantía de los derechos humanos en Chile, ¿ya? Y los resultados acá tienen cierta continuidad con los de la primera encuesta, lo vamos a ver. Pero hoy, en el año 2021, para el 82,8% de las juventudes encuestadas, los derechos humanos son muy importantes. Ya estamos hablando de una escala de 1 a 6, donde 6 es muy importante. Y para el 89,1% es muy importante también contar con leyes que protejan los derechos humanos en nuestro país. Mientras que el 62,1% considera que el Estado de Chile respeta entre nada, muy poco y poco los derechos humanos. Las juventudes perciben que las instituciones que más vulneran los derechos humanos son el CENAME, los Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas. Luego vamos a ver un poco más de detalle de eso. Y en cuanto a la percepción de garantías de derechos, los que tienen una percepción más negativa son los relacionados nuevamente con acceso a una justicia independiente e imparcial. Mientras que el derecho político a votar en elecciones periódicas y libres se perciben como más garantizados, lo que también tiene una continuidad con la encuesta anterior. Cuando les preguntamos a las personas entre 14 y 29 años cuál era la primera palabra o concepto que asociaban a los derechos humanos, surgieron muchas ideas, muchas palabras, pero aquí presentamos las que tenían una mayor frecuencia, ¿no? Y la mayor frecuencia y con que mayor relacionan los derechos humanos es con la dignidad. Lo que nos hace sentir también muy contentos, porque esta es la base de los derechos humanos, la idea, ¿no?, de que vienen a resguardar la dignidad humana, de que las personas no son intercambiables, ¿no?, y que tampoco son medios para otros fines. Y que en ese sentido se debe resguardar sus derechos para el desarrollo de su propio proyecto de vida. Alrededor de la dignidad, y que ha sido también parte importante de los procesos políticos que hemos vivido, no desde el 2019, desde antes, pero que fue con mucha fuerza, ¿no?, está el tema de la dignidad. Y alrededor de eso observamos que la libertad, especialmente asociada a libertad de expresión, ¿no?, a libertad de movimiento, etcétera, es también uno de los conceptos que asocian a derechos humanos, junto con el respeto, es decir, la idea de respetar los derechos humanos, la igualdad, la protección de los derechos humanos, la justicia, la vida, el bienestar, la equidad, ¿no?, la igualdad, la idea de que los derechos son inalienables y la seguridad personal. Creemos que, de hecho, esta imagen da para muchísimo análisis, así que más bien lo vamos a dejar para los comentarios y para las preguntas, pero nos parece que es especialmente importante ver que existe una relación entre aquellas demandas
que han pedido los movimientos sociales y lo que estamos intentando construir como nuevo pacto con lo que las juventudes entienden con los derechos humanos. Y vamos a ver que sigue teniendo esto una cierta coherencia a pesar de una percepción de muy poca garantía de los derechos humanos en nuestro país. Cuando les preguntábamos entonces qué tan importantes son los derechos humanos, observamos que el 82,8% decía que era muy importante. Ahí ustedes pueden observar los otros porcentajes. ¿Qué tan importante crees que es contar con leyes? Nuevamente, aumenta, además, requieren protección, ¿no? Son percibidos como personas más vulnerabilizadas, son las niñas, niños y adolescentes. Y vamos a ver que eso también tiene relación con aquellas instituciones que las juventudes consideran que son las que más vulneran los derechos humanos, que en este caso es el CENAME, ¿no? Luego de eso, observamos que el mayor porcentaje son otros, y otros consideran que todos los grupos del listado requieren una mayor protección de los derechos humanos. Y aquí podemos observar que a pesar de que tenemos, ¿no?, personas específicas, ¿no?, como adultas mayores, personas LGTBI, migrantes, personas indígenas y mujeres, lo que se observa nuevamente y tiene una relación, a mi parecer, con la necesidad de contar leyes que protejan nuestros derechos humanos, es que existe una percepción de estar en una situación de indefensión frente a, por una parte, a la posibilidad del ejercicio de los derechos humanos y por otra parte de indefensión respecto a ciertas vulneraciones. La siguiente. Y ahí, cuando preguntamos qué tanto consideras que el Estado de Chile respeta los derechos humanos, observamos, ¿no?, que hay un porcentaje sobre el 60% que considera que se respeta entre nada, muy poco y poco los derechos humanos. Y esto es levemente inferior, bueno, cerca de un 20%, no, es bastante más inferior que la del año, perdón, es más o menos el mismo porcentaje, del 2020 al 2021. Mantenemos un porcentaje muy similar de personas que consideran que no se, que se respetan entre nada, poco y muy poco los derechos humanos. Como les comentaba, cuando se les pregunta cuál de las instituciones son las que más vulneran los derechos humanos, esta es una pregunta donde podían marcar 3 opciones y se, se trabajó en función de la primera, la segunda y la tercera opción, ¿no? Mientras en la encuesta del 2020 se mantienen con la encuesta 2021 Sename y Carabineros, en la encuesta del 2020 estaba el gobierno hoy día tiene levemente superior las Fuerzas Armadas, pero el gobierno en el contexto del año 2021 seguía teniendo sobre el 20% de percepción de vulneración de derechos humanos en Chile. Y quien aumentó y que siempre ha marcado la menor cantidad ha sido la Policía de Investigaciones de Chile, ¿no?, pero que tiene un leve aumento de 1 punto respecto al año 2020. Esta, la existencia de una percepción, ¿no?, de que hay instituciones que vulneran los derechos humanos asociados a determinados derechos humanos y además de la poca garantía del Estado, nuevamente nos va mostrando como esta coherencia respecto a cómo se observa el sistema político institucional y el lugar que ocupan las personas en este sistema. Es decir, cómo es percibido por la juventud. Cuando se pregunta por derechos específicos, en este caso derechos civiles, ¿no?, relativos a la libertad de opinión, libertad de expresión, libertad y seguridad personal, etc., podemos ver que en general la libertad, ¿no?, el derecho a la libertad y la seguridad personal es uno de los que se observa como menos garantizado, lo mismo que la libertad de expresión. Y no deja de ser
interesante, dado todos los hechos dentro del contexto de la pandemia en que observamos muchas censuras, ¿no? Censuras relativas a, por ejemplo, lo que pasaba con Dalai Lama y las proyecciones, etcétera. Mientras que el derecho a la libertad de religión es el que tiene mayor porcentaje de percepción de estar garantizado en nuestro país. Y aquí creo que sigue siendo uno de los temas más preocupantes, y es que en relación a la justicia en Chile, los derechos relativos a la justicia, que siguen siendo derechos civiles, ¿no? Son derechos que se perciben muy poco garantizados, ¿ya? Y el que se percibe de manera, además, especialmente muy poco garantizado, ¿no? El derecho a igual protección de la ley, el derecho a juicio justo por un tribunal imparcial, a ser tratado dignamente, al ser persona privada de libertad, ¿no? Y la igualdad y no discriminación ante la ley. ¿Qué es lo que significa esto? Nosotros lo hemos planteado en distintas ocasiones a partir de la encuesta anterior, y que existe una percepción de que la justicia no es independiente e imparcial, y que existe también, ¿no?, una justicia que discrimina según determinadas características. Y si lo asociamos a las personas que requieren mayor protección, por supuesto que vemos que niñas, niños, no, personas LGTBI, personas pertenecientes a pueblos indígenas o tribales, las mismas mujeres, eh, tienen relación con la vulneración de sus derechos, y en particular lo vemos respecto, podríamos hacer una asociación con la percepción de muy poca garantía de los derechos asociados al acceso a una justicia independiente e imparcial. Creemos que eso es bastante preocupante, porque la justicia o el sistema judicial, uno como un ente, como un poder del Estado, pero además como un mecanismo de resolución, uno de los mecanismos de resolución de problemas, y uno de los mecanismos que la Corte Interamericana, ¿no?, ha planteado, y la Comisión Interamericana también ha planteado como uno de los más importantes, no solamente antes de llegar a una resolución internacional, sino como mecanismos de acceso a la justicia en lo que es el enfoque de derechos humanos. Creemos que aquí tenemos un trabajo y un desafío, ¿no?, respecto a cómo resolver cómo funciona la justicia en Chile, efectivamente, y por otra parte, la percepción que las personas tienen, ¿no? La siguiente. Luego de una serie de derechos, ¿no?, que también son derechos civiles, y aquí observamos que el derecho a la huelga, que no tiene, o sea, no hay que preguntarse por qué, el derecho a la huelga y el derecho a la protección de la infancia son los que los percibidos como con menor garantía por parte del Estado de Chile, ¿ya? Lo mismo, aquí hay que tener, es muy interesante, porque también se relaciona con el derecho a la identidad y a la vida cultural de los grupos étnicos, religiosos y lingüísticos, donde también se observa muy poca garantía de sus derechos. Y en coherencia con lo que acabamos de decir, en cuanto a los derechos políticos, uno de los derechos menos percibidos como menos garantizados es el derecho a la libre determinación de los pueblos, como un conflicto histórico que hoy día, a través de la Convención, estamos, como país, estamos tratando de resolver. Pero además también a participar en los asuntos públicos de forma individual o colectiva, es decir, la participación, ¿no?, más allá del derecho a votar en elecciones periódicas libres, que es el que se observa como más garantizado. Es decir, lo que vemos es que hay una percepción de que existe una garantía de los derechos políticos en el contexto democrático, que tienen que ver con la institucionalidad, es decir, con la participación formal, ¿no?, en elecciones periódicas libres, que no deja de ser importante, por supuesto que es muy importante para los índices democráticos, pero vemos que hay otros elementos que dicen relación con una participación más bien colectiva, permanente, de intervenir en los asuntos públicos y en la vida, ¿no?, pública, para determinar hacia dónde se dirige la resolución de los conflictos, o la incorporación de demanda en la agenda pública. Observamos que
participar en los asuntos públicos de forma individual o colectiva, el derecho a reunirse pacíficamente, son observados como derechos de época que están poco garantizados. Hola, ¿me escucho ahora sí? Tuve un problema de internet. Bueno, este apartado corresponde está en el marco de la Convención Constitucional y el proceso constituyente que estaba viviendo Chile a partir de las distintas movilizaciones sociales. Es así que en nuestra encuesta de Juventud y Derechos Humanos del año 2021 quisimos añadirlo para poder conocer las expectativas en materia de derechos humanos que los jóvenes tenían respecto al trabajo de la convención y también a lo que se espera que quede escrito en el documento final. Para noviembre del año 2021 vemos cómo las juventudes tienen una buena evaluación sobre el trabajo de la Convención Constitucional. Eh, si bien el mayor porcentaje se concentra en un bueno, con un 31,5%, si hacemos la suma total, habla de que los jóvenes hoy están confiando en este proceso y tienen esperanza en que se generen cambios a través de él. Entre otras cosas, el 90,9% de los jóvenes entre 14 y 29 años considera que es muy importante que esta nueva constitución resguarde el derecho explícito, de forma explícita a los derechos humanos. Y claro, si bien una amplia mayoría, un 85,3%, confía en que eso sucederá, solo un 14% tiene mucha confianza en que los derechos humanos serán resguardados de forma explícita. La siguiente. Como ya les mencionaba, cuando se les consultó sobre qué tan importante era para ellos que la nueva constitución resguarde explícitamente el resguardo de los derechos humanos, vemos de forma mayoritaria que en un 90,9% señalan que sí es muy importante. En cuanto a la confianza que tienen sobre que la nueva constitución resguardará de forma explícita, también ya lo señalaba, que los datos están más dispersos, pero vemos también en la gráfica que más del 50% tiene confianza, bastante confianza y mucha confianza en que este proceso resguarde los derechos humanos. En cuanto a cómo evalúan el trabajo de la Convención Constitucional realizado en materia de derechos humanos hasta ese momento, si bien la Convención en ese momento aún no generaba los artículos como hoy ha avanzado, en ese momento se encontraba en un proceso de mucho diálogo, mucha participación ciudadana, y también se puede ver aquí en la gráfica que eso también llevó a que las y las juventudes confiaran en que la Convención ha realizado un buen trabajo en torno a los derechos humanos, también con un 50% señalando como bueno o muy bueno. Hay un 19,4% como muy bueno y un 31,5% bueno. En cuanto a derechos más específicos, cuando se les consultó qué tanto confías en que la Convención Constitucional incorporará explícitamente la propuesta de nueva Constitución el resguardo de distintos derechos, vemos que hay una gran confianza en que esto suceda. También sí vemos muchos de estos derechos han sido parte de las demandas históricas que las y los jóvenes se han buscado movilizar en las calles. Así vemos como hay mucha confianza en torno a que el derecho al agua sea aprobado, ya que hoy en Chile, y creo que a nivel mundial, es el único país donde las aguas son privadas. Vemos también mucho interés en que se logre ejercer el derecho a la igualdad y no discriminación en base al sexo y o género. Y claro, tenemos ahí algunas pequeñas desconfianzas que tampoco tienen mucha diferencia con la pregunta en torno al desarrollo sostenible y en torno al derecho a aborto libre y en torno a la paridad de género en todos los órganos de representación política. Acá la explicación que se podría dar para ver un poco de dispersión es que también Chile ha sido un país que históricamente ha sido bastante conservador en estos temas y claro, los y las políticas que han llevado esto han sido reacios al cambio. Por eso también la esperanza está en que, de parte de los jóvenes, que sea la Convención Constitucional quien haga estos cambios.
En cuanto a derechos en torno al bienestar, también hay mucha confianza, el derecho a la salud sobre todo, hay mucha confianza en que sea aprobado. Hoy ya sabemos que se desarrollará un sistema universal de salud, algo maravilloso para el país. Eh, Vemos también el derecho a la igualdad social, el derecho a pensiones dignas y el derecho a una vejez en condiciones dignas, también un alto porcentaje de confianza de que puedan ser aprobados. Y claro, en el derecho a una alimentación saludable también tenemos un poco más de dispersión, pero entendiendo también que es un derecho que no siempre ha sonado muy fuerte dentro del país a la hora de discutir los derechos ligados al bienestar humano. En cuanto a la autodeterminación de los pueblos, en cuanto a los derechos de la población de las naciones indígenas originarias, vemos también una alta confianza en que estos derechos puedan ser explicitados. Sabemos también que la Convención Constitucional tiene un porcentaje de escaños reservados para pueblos indígenas. Entonces, vemos que hoy se están generando cambios, vemos también que las y los jóvenes confían en que estos derechos puedan ser aprobados y hoy sabemos también que ya han sido aprobados con nuevos territorios autónomos y eh, mayor participación territorial de las y los pueblos indígenas. Eh, Vemos cómo aprueban, o sea, tienen confianza en que se pueda aprobar el derecho a aprender y hablar la lengua de los pueblos y los territorios, el derecho de reconocimiento de las naciones indígenas a lo largo del país, eh, así como también derechos ligados a la no discriminación, ya sea por razones de sexo, raza, etc. Eh, Siguiente. En cuanto a cultura, eh, sabemos que en Chile hoy la cultura ha quedado relegada, creo que la pandemia también golpeó duramente eh, este, este grupo importante de la sociedad y cuando se le consultó a las y los jóvenes, ellos también señalaron que hay mucha confianza en que los derechos ligados a cultura, a la identidad cultural, a la conservación y desarrollo, difusión de las ciencias y las artes, también tienen mucha confianza en que esto pueda ser aprobado y incorporado de forma explícita en la propuesta de nueva constitución. En cuanto a educación en derechos humanos, también un elemento súper importante de destacar. Hoy Chile no cuenta con políticas claras en torno a educación en derechos humanos de forma transversal en los distintos niveles de la sociedad. E incluso también lo pudimos ver cuando hicimos la encuesta del año 2020, donde las y los jóvenes señalaban que era muy importante que las y los funcionarios públicos pudiesen tener formación en derechos humanos. Entonces, que confíen y que crean que se va a poner de forma explícita en la nueva constitución el resguardo de los siguientes derechos humanos, como la educación en derechos humanos también habla de jóvenes que hoy queremos que el país tenga una mayor formación y que finalmente no se generen nuevas violaciones y asegurar también las garantías de no repetición. Si podemos retroceder a al principio de la convención, eh, nos gustaría plantear que creemos que estos datos, junto con los datos de valoración de los derechos humanos, vulneración, percepción de garantía, ¿no? Y de vulneración de los derechos humanos, junto con la confianza en que se van a resguardar de manera explícita en la nueva constitución, nos, eh, nos plantea un desafío en torno a cómo va a resultar, ¿no? El proceso convencional, constituyente que tenemos hoy, y si finalmente vamos a poder dar respuesta positiva a lo que es una expectativa. Yo, yo
soy una convencida de que no solamente de las juventudes, pero en este caso, cómo las juventudes nos plantean la necesidad de querer vivir en un mundo que tenga otras prioridades, ¿no? Y donde los derechos humanos tienen una centralidad. Y vemos su compromiso con el medio ambiente, vemos su conciencia respecto al derecho al agua, ¿no? Y a la posibilidad de tener una vida digna, muy asociado, ¿no?, con el concepto que desde donde comprenden, ¿no?, los derechos humanos. Eh, bueno, eso quería comentarles, porque creo que eso es una de las cosas más interesantes que nos plantea la, la encuesta en estos apartados, ¿no? Y esperamos que efectivamente podamos responder a la confianza de las que las juventudes manifiestan respecto a la necesidad de incorporar, ¿no?, estos derechos. Muchas gracias, gracias Nacho. No sé, tú vas a presentar a la... contarles que el informe lo vamos a subir en el Linktree de nuestro Instagram, donde lo van a poder descargar, y en unos meses más vamos a lanzar los otros resultados. Creíamos que estos eran más importantes debido a la contingencia. Sí, solo sumo los agradecimientos a Manuel Cárdenas, que también nos facilitó la plataforma para poder realizar la encuesta. Es segundo año que también recibimos su ayuda en esto, así que ahí le mandamos un gran saludo a él. Claro, ahora le queremos dar el paso a que Carla Enríquez, bueno, no sé si estaban todos cuando iniciamos, pero Carla Enríquez, postdoctoral en Ciencias Sociales, y junto a Alan Sánchez, de el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA-LACRO, podrán comentar también estos resultados. Parto por Carla. Adelante. Ok, no hay problema. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy interesantes los resultados. Tuve el privilegio de tener los primeros informes antes, ustedes me los enviaron, y creo que van a ser un real aporte, digamos, a la discusión sobre, como decía Mónica y también tú, Ignacio, la formación en derechos humanos. O sea, creo que ahí entregan varias ideas y elementos en donde hay que prestar especial énfasis. Entonces, bueno, mis agradecimientos para el Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos, a Mónica, a Ignacio y a todos quienes componen este colectivo que lleva poco tiempo, digamos, de existencia, pero desde mi perspectiva los he seguido bastante de cerca. Han tenido un impacto bien interesante, o sea, han ido también a exponer a la convención, y creo que ese es un hito que no hay que dejar de mencionar, digamos, porque también es la apertura que ha mostrado la convención a invitar a distintos colectivos que salen más allá de las lógicas tradicionales de organización, y esto da cuenta, pienso yo, del alto impacto que ustedes pueden tener si siguen trabajando de manera conjunta en un espacio autogestionado que obviamente tiene sus particularidades. Entonces, bueno, en la invitación que me hicieron a dar comentarios, pensé un poco en qué basarme, y voy a dividir los comentarios en tres momentos. Pienso primero un poco hablar de la encuesta en sí, por qué pienso que es innovadora en la forma en cómo aporta información. Después me voy a situar en algunos hallazgos, selecciono unos pocos, digamos, para no extenderme tanto, y después termino con, digamos, el apartado que ustedes hablan sobre la convención, que creo que es importante debido a la contingencia, como señalaba Mónica. Entonces, bueno, desde mi perspectiva, cuando leí el informe, pienso que la encuesta, una vez más, viene a ser innovadora en su aporte, y en eso, por favor, les pido que la difundan lo más que puedan, porque creo que tiene muchísima información que puede ser útil tanto en el mundo académico, pero también en el diseño, elaboración y gestión de políticas públicas. ¿Ya? O sea, ustedes son capaces de traducir esa información en un lenguaje que es de fácil comprensión e interpretación para distintos actores dentro del ámbito de lo social. Entonces la encuesta no es solo un aporte sobre derechos humanos, sino que también es una fuente de información única para el contexto chileno, porque es una encuesta que es inclusiva en sí misma, en su diseño, en las preguntas y respuestas que ustedes entregan, y sería un enorme desafío desde mi perspectiva, y esto a modo de, digamos, un desafío a mediano plazo,
poder hacerla de acceso universal para que las personas que, por ejemplo, tienen algún tipo de discapacidad también puedan acceder a responderla de manera autónoma, y también aquellas personas que se encuentran bajo la línea de la pobreza o que no tienen acceso a Internet también tengan participación. Creo que eso también se traduce un poco en la manera en cómo ustedes mostraron los datos de la descripción de los y las participantes. Ese es un desafío, digo, a largo plazo, porque para eso se requieren recursos, tiempo, pero creo que es algo que hay que discutir, ¿no? Luego pienso que es innovadora porque abarca la pluralidad de los mundos a los cuales pertenecen las y los jóvenes. Las juventudes son heterogéneas, y pienso que la descripción de los participantes que ustedes hacen en las primeras láminas sobre todo da cuenta de esa heterogeneidad. Si bien está más basada, me da la impresión, en lo urbano, por la cantidad muestral del sector central, también muestra que en esta encuesta participaron muchas personas que se reconocen como parte de pueblos indígenas, que son migrantes latinoamericanos, o sea, casi un 7%. Eso es súper importante, porque el contexto chileno hoy en día recibe mucha inmigración, sobre todo migración sur-sur, en base a todo este discurso que hay sobre que Chile es un país en donde las personas pueden cumplir sus sueños, sobre todo las personas que vienen migrando desde países del sur. Pero claro, cuando llegan a Chile se enfrentan a una realidad que en realidad no es tanto como se les decía o ellos se imaginaban, y eso también tiene mucho que ver con derechos humanos, porque migrantes sur-sur que cumplen con ciertas condiciones sociales son quienes también se ven más vulnerados desde el punto de vista de los derechos humanos. También es una herramienta, pienso, la encuesta en sí misma y la producción de sus resultados, es una herramienta educativa en sí misma porque nos entrega una radiografía de un momento, que es cuando se aplica la encuesta, pero ustedes tienen un conocimiento previo, que es la encuesta 2020, que también es muy rica en contenido. Entonces, esta herramienta, que desde mi perspectiva es de difusión y entrega de información, nos permite también plantearnos ciertos desafíos respecto de cómo se pueden utilizar estos resultados. Entonces, ahí primero, y es algo que ustedes han dicho, y yo sé que lo tienen como parte de sus objetivos dentro del colectivo, es utilizar esta información para formar en derechos humanos. O sea, los resultados de la encuesta que ustedes mostraron, y en esta primera parte, porque la encuesta es gigante, es compleja, es rica en contenido, nos permite, o sea, les permite, digamos, difundir información acerca de en qué hay que educar, cuándo y a quiénes hay que educar, desde el punto de vista de los y las jóvenes. Y también el segundo desafío tiene que ver con las brechas en el acceso a la justicia, que ustedes también mencionaron, a una justicia que sea igual para todas, todos y todes. Una justicia independiente e imparcial, que pienso que ese es un desafío a gran escala, pero se pueden hacer muchas cosas. Yo soy una convencida de que los microcambios, o los cambios que vienen desde las bases hacia arriba, son cambios que se dan en un mediano y largo plazo, y vimos con la revuelta social que estas transformaciones de base son las que generaron, por ejemplo, transformaciones también en las formas de participación política dentro de lo político, como los vemos. Ahora, respecto a los hallazgos, ¿qué es lo que resalto? La encuesta viene a reafirmar la urgencia de generar planes de acción políticas para reformar Carabineros, Fuerzas Armadas y Sename, que es algo que ya se viene exigiendo hace bastante tiempo en Chile, y esta encuesta deja en evidencia que esta urgencia sigue más vigente que nunca, y no por eso hay que dejar de mencionarlo. Entonces, por eso quise partir por esa necesidad que hoy en día es urgente, y ahí hay algunas experiencias en el contexto argentino que pienso que podrían ser de gran aporte sobre esta discusión en Chile. Para los jóvenes y las jóvenes, los derechos humanos son muy importantes, no queda duda de eso, y perciben, y esto es lo preocupante, de que el Estado respeta nada o muy poco estos derechos humanos. Entonces, esto también nos habla de una orfandad institucional. Es decir, el Estado, que debiera proteger a sus ciudadanos y ciudadanas, en definitiva, desde la percepción de quienes respondieron la encuesta, no está dando abasto, por distintas causas, ¿no? Entonces, dentro de esto, los derechos políticos, como también mencionaban en los resultados, se perciben como algo garantizados, entre comillas, algo garantizados, porque lo que sube el porcentaje es precisamente que lo más garantizado es el derecho a votar.
sea, yo diría que está casi asegurado, ¿no? Sin embargo, este derecho al voto es un derecho y un deber que desde mi perspectiva es una forma de participar que es más bien pasiva. Ojalá todos voten, digamos, en el plebiscito de salida y en todas las elecciones, es muy importante votar. Pero la participación en la política y en lo político va más allá del voto. Y pienso que la ciudadanía chilena está preparada, así lo ha demostrado, para participar en otros espacios. Entonces el derecho político también se expresa en distintas formas de participación, que gracias a la revuelta se hicieron más visibles a ojos de la institución. Pero queda mucho camino por delante, pues existen diversas formas de organización que no son reconocidas todavía por la institución, por lo tanto son desplazadas como voces válidas dentro de las decisiones de carácter político. Ahora, algunos avances hemos tenido, porque por ejemplo, la Convención Constitucional, con el poco tiempo que ha tenido para hacer el enorme trabajo que están realizando, se ha abierto a estas otras formas de organización, que son más horizontales, no partidistas, autogestionadas, y que han sido desplazadas, y pienso que el observatorio de alguna manera es reflejo de eso. Por otra parte, la percepción, que muchas veces es cuestionada desde el punto de vista del análisis de los estudios cuantitativos, a veces yo he escuchado comentarios respecto de que la percepción es subjetiva, que responde a la moda del momento, pero ojo con eso, porque desde la tradición de la psicología social, yo soy psicóloga social, la percepción es subjetividad y objetividad. O sea, nosotros percibimos lo que nos rodea y en base a lo que percibimos nosotros podemos reproducir sociedad, reproducir desigualdad, asumimos roles, o sea, en definitiva, nos incorporamos a la sociedad de acuerdo a lo que consideramos que está bien, que está mal, lo que consideramos que es real o no. Por lo tanto, a través de las percepciones, nos situamos en esta sociedad y la reproducimos. Y pienso que desde ahí es el carácter también relevante de conocer cómo perciben los jóvenes y las jóvenes la garantía de sus derechos humanos. Otro elemento que me llamó la atención de los resultados del estudio es esta idea de asociación entre, cuando ustedes preguntan a qué palabras asocia derechos humanos, y lo que aparecía más grande ahí los resultados era dignidad junto a otras palabras que están muy relacionadas con la dignidad. Entonces, la dignidad significa ser reconocido o reconocida por quien se es, digamos, es la esencia de la humanidad, es el vivir en sociedad, aceptarnos a todos y a todas como somos. La dignidad tiene que ver con romper también estereotipos, aprender a ver la diversidad. Y no podemos ver la diversidad si no nos acercamos a lo diverso, a lo desconocido. Entonces, esta idea de seguir viviendo separados por comunas, dependiendo del estado, el nivel socioeconómico al cual se pertenece, las burbujas, las universidades que también se agregan en ese sentido, aunque han democratizado el acceso, nos impide muchas veces romper con esos estereotipos y ampliar este horizonte de comprensión con el cual nosotros podemos y nosotras podemos traducir el mundo. Entonces la dignidad, como les decía, tiene que ver con irrumpir en los estereotipos que utilizamos y que promueven la superioridad de unas personas por sobre otras por una mera cuestión de condiciones, ¿no? Y ese es un desafío institucional y también de Estado. Permitirse espacio y tiempo para cuestionar los estereotipos y mandatos que promueven, digamos, ¿no? A través de las políticas públicas, de las decisiones, de los discursos, comportamientos, roles, en fin. Digamos. ¿Y por qué? Primero, porque responden a cánones de deseabilidad social que desde el punto de vista, digamos, de las juventudes son cánones adultocentristas. Es decir, formamos para ser un adulto o adulta con tales características, en fin, ¿no? Pero también son heteronormadas y también son elitistas. También dan lugar a todas, todos y todes, es mirar inclusivamente y reconocer que todas las personas estamos permeadas por sesgos, y reconocer eso genera muchos malestares. O sea, también es un trabajo de base, que cada uno tiene que hacer. Reconocer estos sesgos, también asumir que vamos a vivir cuestiones que no nos agradan. Y por ejemplo, reconocer estos sesgos tiene que ver también con asumir las consecuencias
y las responsabilidades asociadas a esas consecuencias vinculadas a la violación de derechos humanos por parte de la institución que se han producido en el SENAM, en las cárceles, si vamos a otro sistema, digamos en las relaciones de pareja, en las relaciones de clase, en fin. Todo esto tiene que ver con derechos humanos en sí, con la dignidad. Entonces no debemos olvidar que la juventud y las juventudes es una condición social en donde las personas que están en esa condición tienen una sed también de vivir distintas experiencias. O sea, ese es el núcleo de las juventudes, ¿no? Aproximarse y tener la mayor cantidad de experiencias diversas para después poder construirnos a nosotros mismos. Y si esta sed de vivir distintas experiencias no se le aseguran los derechos humanos, esta sed de distintas experiencias queda en forma de anhelo. O sea, queda como un deseo, ¿no? Por sobre una experiencia real. Y podemos caer en la trampa de ilusionarnos y sentir que vivimos esas distintas experiencias a partir de lógicas de consumo para adoptar estereotipos que se asocian a X, Z o Y forma de vivir o de sentir, creando vidas vacías o superficiales, y vemos que eso después repercute en la calidad de vida de los jóvenes cuando pasan a ser personas de tercera o cuarta edad. Entonces, sí, cuando no se respetan los derechos humanos, también lo que hacemos como Estado, ¿no?, es reproducir lógicas de invisibilización. Y esas lógicas de invisibilización no quedan en la nada, sino que las personas lo que hacemos es generar acciones, actitudes o estilos de vida que nos permiten de alguna u otra manera poder tapar esos vacíos existenciales que tenemos. Y hoy en día, lamentablemente, muchos de esos vacíos se llenan con el consumo, con el consumismo. Entonces, pensar en clave de derechos humanos nos permite construir una mejor sociedad, una sociedad de respeto, de dignidad y también de reconocimiento. Y esto conlleva un esfuerzo, obviamente. A los y las jóvenes se les debe asegurar espacios para vivir distintas experiencias, disfrutar del encuentro con otros y otras en un contexto de seguridad, tener la posibilidad de buscarse a sí mismos, conocer quienes quieren ser en esta vida. O sea, en definitiva, asegurar condiciones de respeto de los derechos humanos y de garantías de derechos humanos. Entonces, ¿cómo pueden construirse a sí mismos los y las jóvenes, o ser quienes quieren ser, si no se entregan condiciones de seguridad, acceso a la justicia de manera igualitaria, si no pueden circular libremente en las calles, de la mano de quienes quieran vestirse como quieran? Estas son cuestiones básicas que deben resolverse y que, en definitiva, los resultados de la encuesta entregan evidencia acerca de eso. Hay una percepción acerca de que estas cuestiones que nos permiten asegurar poder satisfacer esta sed de tener distintas experiencias no se están dando. Entonces, cuando las juventudes pueden buscarse a sí mismas, recién pueden construir un sentido de vida propio y no alienado, acumular aprendizajes de vida y experiencias que después en un futuro, cuando sean ancianos, digamos, sí les generen sentido. Entonces sientan que su vida ha sido plena, que es una vida que quisieron vivir y no sientan que quedaron al debe, digamos, en este paso que tuvieron por la tierra. Entonces, para terminar, algunos temas o elementos que quiero abordar sobre la Convención Constitucional, y que es lo que planteaba Mónica cuando pidió retroceder la lámina. Primero, la esperanza y la confianza de las personas que respondieron la encuesta está puesta en la Convención Constitucional y se confía que en la nueva Constitución se resguardará de forma explícita los derechos humanos. Pienso que eso es una muy buena noticia, digamos, ¿no? Y por último, también la esperanza y la confianza están en el trabajo que han realizado hasta el momento los convencionales en condiciones de tiempo que son bastante limitadas, condiciones limitadas a nivel presupuestario y también mediáticas. Sabemos que los medios y algunos medios de comunicación se han dedicado en este último tiempo a menospreciar el enorme esfuerzo que han hecho los convencionales, pero también colectivos como el Observatorio, que han dedicado enorme esfuerzo, autogestionado, voluntariado por producir información que sea considerada en la nueva Constitución. Entonces pienso que este instrumento, este informe, permite aportar con información que dé cuenta de los avances por sobre los conflictos que
toda organización que es diversa y heterogénea tiene. Creo que esta encuesta permite cuestionar aquello que se ha dicho de la Convención en estos medios masivos y su compromiso con los derechos humanos. Los avances en esta materia sabemos que son diversos, también Ignacio mencionó algunos de ellos, y las intenciones que han tenido los convencionales de poner los derechos humanos en la nueva Constitución también se traducen en la confianza, desde mi perspectiva, que han mostrado las personas que respondieron a esta encuesta. Entonces, para terminar, mi petición, la vuelvo a repetir, es a seguir difundiendo estos resultados porque, como les decía, pienso que es un documento formativo y clarificador sobre aquellos aspectos en donde hay que prestar especial énfasis en la formación de derechos humanos. Así que muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Carla. Ha sido muy interesante tus comentarios y efectivamente lo difundiremos más y esperamos que todos quienes están acá nos puedan ayudar también a la difusión de nuestro instrumento, porque como somos organización, como decías tú, alternativa, si se quiere, ¿no? Independiente, dependemos de la posibilidad de generar, ¿no?, lazos y redes para que esta información que tanto cuesta generar sea efectivamente difundida. Ignacio. Gracias también, Carla, nuevamente. Le doy el paso ahora a Alan Sánchez de UNFPA-Lacro. Muchas gracias, Ignacio, muchas gracias al Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos por la invitación. Me disculpo por haber apagado la cámara, pero justo estoy lamentablemente en dos eventos al mismo tiempo, así que, pero sí puedo escuchar la mayor parte de los comentarios de Carla. Y bueno, en primer lugar, quisiera celebrar el ejercicio de generación de evidencia desde las juventudes, ya que lamentablemente uno de los desafíos que tenemos más grandes en la región de América Latina y el Caribe, y acentuados aún más a raíz de la pandemia por COVID-19, fue la generación de información desagregada por tramo etario, ¿no? Y que siempre es el desafío para contar con evidencia homologable y disponible y representativa sobre la situación de adolescentes y jóvenes. Así que, en primer lugar, celebrar el hecho de que hayan hecho este gran esfuerzo, porque muchas veces, sobre todo, por ejemplo, mis colegas que son demógrafos, son muy rigurosos en la generación de información, pero también digamos, desde otra perspectiva defendemos este tipo de esfuerzos que bueno, probablemente para quien sea muy riguroso puede o no puede ser representativo, pero que siempre este tipo de ejercicios nos ayudan a contar con una pista de dónde está la situación de adolescentes y jóvenes en términos generales, y que lamentablemente no sabemos que una encuesta en términos más rigurosos siempre son muy costosos y que pocas veces se invierte, ¿no?, el presupuesto suficiente, y que muchas veces la única fuente que se llega a tener de información son los estudios poscensales o los análisis poscensales que se desagregan por tramo etario, pero que ahora mismo la pandemia provocó que muchos de los censos se atrasaran y que muchos justo este año se estén realizando, ¿no? Entonces, en primer lugar, felicitarles por ese esfuerzo, y que además, en el contexto de pandemia, a todos nos ha tocado innovar, ¿no? Innovar y encontrar formas alternativas para generar y construir la información, ¿no? Y sobre todo la información desde quienes están viviendo las realidades, tanto de manera cualitativa como de manera cuantitativa. Y bueno, eso en primer lugar, y que además algo que sí hemos logrado identificar es que los impactos del COVID-19 han acentuado las desigualdades, las vulneraciones a los derechos y el rezago que lamentablemente ya sufrían las personas adolescentes y jóvenes. No hemos visto en la región una alza en todos una baja en todos los indicadores sociales, una alza en la informalidad, en las tasas de desempleo, pero también en la vulneración de los derechos humanos fundamentales, ¿no? Como lo es el derecho a la salud, ¿no? Que fue, digamos, el derecho que más se visibilizó y que fue más observado durante la pandemia, pero que al mismo tiempo fue, digamos, de los más vulnerables. Tan solo poner el hecho de que las personas jóvenes han sido
catalogadas como personas que son saludables por el hecho de ser jóvenes, ¿no? Y a las cuales no se les ha priorizado en la respuesta a la emergencia, ¿no? Por el simple hecho de ser jóvenes. Y bueno, quisiera comenzar mis comentarios, que también creo que Carla lo mencionaba, ¿no? Con esta atención en los datos sociodemográficos, ¿no? Me parece en primer lugar muy interesante que haya un grueso de personas que respondieron con edades entre los 15 y los 24 años, así que ahí, digamos, nos da una pista de un asocio de que probablemente ese tramo etario, encontré algunas, estoy tratando de hacer algunas inferencias respecto de las respuestas y los tramos etarios que realizaron. Por otro lugar, se repite siempre de que son personas que se identifican con el género femenino quien responden la mayoría de las encuestas. Nos pasó lo mismo en la encuesta de Naciones Unidas sobre juventudes y COVID-19 en América Latina, y que también ahí nos queda la duda, ¿no? De por qué son las mujeres jóvenes quienes más responden a este tipo de ejercicio, ¿no? Sería un tema interesante, y las personas que se identifican con el género femenino quienes responden más a este tipo de ejercicios en respecto a al nivel de educativo, ¿no? En su mayoría identifiqué que son estudiantes de educación media y educación superior. Me resulta interesante que haya un porcentaje bajo, ¿no? Un 26.7% quienes profesan religiones, lo cual también nos da una pista de específicamente las juventudes chilenas, cómo están mirando, digamos, el derecho, ¿no? A ejercer y profesar la religión, y que haya un grueso que probablemente, digamos, no podemos inferir si a lo mejor la muestra está sesgada o no, pero que a lo mejor nos da una pista de que las juventudes ya no están viendo a la religión como una parte elemental del desarrollo de su vida específicamente, ¿no? Quisiera destacar el asocio que hacen de los derechos humanos a algunas características específicas como la dignidad, la libertad y el respeto, ¿no? Y que específicamente luego se asocia también con las respuestas que dan en algunas de las últimas preguntas que ahorita voy a retomar. Y también relevar que dan muy alta relevancia a los derechos humanos y a su protección, ¿no? Que justo también, como ya mencionaban tanto Mónica como Carla, ¿no? También nos da una pista de dónde está el interés por un lado, pero por otro lado, la educación y el reconocimiento que tienen las juventudes de sus derechos, ¿no? Cosa que lamentablemente en otras latitudes, digamos, por poner un ejemplo, y me atrevo a colocarlo, ¿no? En Centroamérica no es similar, ¿no? El conocimiento que se tiene de los derechos humanos y la reflexión y la interiorización de los derechos humanos que se tiene en contextos, sobre todo del Cono Sur, como lo es Chile. También me resulta interesante que identifican, digamos, dentro de las poblaciones que requieren mayor protección de sus derechos humanos a las niñas, niños, adolescentes, lo cual nos puede, por un lado, dar una pista de que son las poblaciones que identifican en mayor situación de vulnerabilidad o riesgo de que sus derechos sean vulnerados, pero también puede resultar otra cuestión que podría estar relacionada es que son las personas que respondieron cercanas, ¿no? A la edad o acaban de salir del tramo de la niñez, adolescencia y juventud, y probablemente también pueda ser algo que tengan muy presente. Y en segundo lugar, la diversidad sexual LGBTIQ más, ¿no? Inclusive creo que lo colocaban en un porcentaje mayor que las mujeres, ¿no? Y lo cual también me parecía interesante, ¿no? Que identifiquen un mayor riesgo de vulneración de los derechos en las personas de la diversidad sexual. Con respecto a las libertades que identifican garantizadas, me resulta relevante el resultado con respecto a la garantía del derecho a la libertad y seguridad personal, que un 56.6%, hice un poco la suma entre quienes respondieron que no veían garantizado nada, muy poco o poco el derecho a la libertad y seguridad personal. Es decir, hablamos de 6 de cada 10 personas adolescentes y jóvenes que pudiéramos decir que tienen una percepción de inseguridad. Y eso me generó muchas alertas, y luego más adelante hice algunos matches con otros resultados. En segundo lugar, el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Digamos, el 36.5% no ven garantizado su derecho a la libertad de expresión. Es decir, hablamos de que probablemente sienten vulnerados y en riesgo su derecho a la libertad de expresión, y hablamos de 4 de cada 10 personas, ¿no? Sería interesante de repente hacer un curso de qué territorios específicamente, en qué territorios están estos 4 de este 40% casi. Y en relación a la justicia, también
me parece sumamente interesante que casi un 84%, un 83%, un 83.6% de quienes respondieron identifican que el derecho a ser tratados dignamente por ser personas privadas de libertad no está garantizado, ¿no? Entonces, hablamos también de que las personas jóvenes tienen una percepción de que alguna de las poblaciones que tienen más vulnerados sus derechos son las personas privadas de libertad, ¿no? Ahí sería interesante indagar en algún momento cuál es la situación o si hay alguna situación específica, ¿no? Que haya provocado y probablemente que haya provocado esta percepción y que probablemente también tenga que ver con la memoria colectiva y la memoria histórica del Estado chileno específicamente, ¿no? Y en segundo lugar, el segundo derecho que hay una percepción de mayor falta de garantía es el hecho de las detenciones, el derecho, más bien la vulneración y el riesgo de ser detenidos de manera arbitraria, ¿no? Entonces también allá hay otro foco importante y que también creo que también esta respuesta nos da una pista, ¿no? Y nos confirman dónde están también las militancias de las movilizaciones y del movimiento de juventudes y los hechos que conectan con el que tengan esas agendas de militancia específicamente, ¿no? Y por último, las libertades asociadas a las relaciones de poder desiguales entre géneros, entre etnias, entre razas, que bueno, no sé, tengo una complicación cada que digo razas, entre diversidad etaria o religión, que también es uno de los derechos que ven más vulnerados, ¿no? El derecho a la igualdad y la no discriminación, y que también ahí es una alerta, ¿no? Y también de nuevo vuelvo a subrayar que inclusive superaba algunos temas de género, ¿no? De inseguridades por género y también teniendo en cuenta que un gran porcentaje de quienes respondieron son personas que se identifican con el género femenino y eso me resultó sumamente interesante. Por ya casi para unos últimos 3 puntos con respecto a los derechos garantizados de nuevo en el derecho a la huelga, ¿no? Pude identificar probablemente una percepción de poca libertad de manifestarse y de derecho a la libertad de expresión, porque casi un 80% respondió que esos derechos no estaban garantizados o estaban muy pocos garantizados. Es decir, hablamos de 8 de cada 10 adolescentes y jóvenes no ven garantizado su derecho a la huelga y tampoco a la vida cultural de grupos étnicos, religiosos y lingüísticos, ¿no? Y lo cual también puede hablar de cuál es el imaginario colectivo que se tiene respecto de los grupos originarios o las poblaciones indígenas, siendo que un porcentaje, creo que era aproximadamente el 10% de quienes respondieron se identificaban como parte de poblaciones originarias o poblaciones indígenas, y también eso me resultó bastante relevante. Por el contrario, otro dato que me pareció muy interesante es que observan y perciben el derecho a la vida como uno de los derechos que están algo o bastante garantizados, es decir, casi cada 6 de cada 10 personas, un 60%, identifican este derecho. Lo interesante ahí sería indagar cómo comprenden o en qué términos comprenden el derecho a la vida, ¿no? Porque si lo asociamos, por ejemplo, a un hecho de seguridad de la vida, ahí probablemente no habría, ¿no?, una coincidencia con la respuesta de una percepción de alta inseguridad personal específicamente que digamos, en cierto análisis lo podríamos también asociar a una inseguridad de la vida misma específicamente, ¿no? Con respecto a los derechos políticos, también me resultó digamos, una alerta y muy relevante el hecho de que aproximadamente 7 de cada 10 identifican que los derechos a reunirse pacíficamente o a participar en asuntos públicos, de forma individual o colectiva, están muy poco o poco garantizados, ¿no? Y de nuevo digamos, se vincula directamente con la poca garantía y la vulneración que ven del derecho a la huelga y a la libertad de expresión y a las detenciones arbitrarias, ¿no? Entonces nos da un espectro bastante amplio de en dónde están las percepciones de seguridad y respeto a las libertades individuales y colectivas, ¿no? Y los derechos colectivos de las personas adolescentes y jóvenes, y me parece sumamente relevante inclusive en algún momento hacer ese cruce, ¿no? Y ese análisis tal vez con un poco mayor de profundidad,
Por el contrario, claro, el derecho a votar en elecciones periódicas libres era el derecho político que mencionaban mayormente garantizado, ¿no? 8 de cada 10. Y por último, quisiera retomar la confianza que identificaron en que la Convención Constitucional iba a incorporar el resguardo de ciertos derechos humanos, ¿no? En primer lugar, observé un bloque, ¿no? En el que las juventudes expresaron tener una mayor confianza de que la Convención Constitucional, a través de la nueva Constitución, iba a resguardar ciertos derechos, pero que también, por un lado, la confianza, pero por otro lado también creo que esto nos da una pista de en dónde están las preocupaciones de los derechos primordiales que las personas jóvenes identifican como los derechos básicos o los derechos llave probablemente. Y quisiera destacar que, por supuesto, en primer lugar, los porcentajes más altos están en el derecho a la salud, el derecho al agua y el derecho a la educación, pero también derechos asociados al derecho a la igualdad de género en términos amplios, ¿no? Por un lado, el derecho a la igualdad y no discriminación, a la libertad y a la autonomía de las mujeres, y el derecho a una vejez en condiciones seguras. ¿Y por qué lo asocio al género? Porque creo que estamos transitando en muchos de los países de América Latina en un periodo de envejecimiento poblacional y en el que la agenda de cuidados se vuelve muy latente en los países que están atravesando y entrando al periodo de envejecimiento, y que eso me pareció también muy relevante. No sé, no podría asegurar que lo asocian a los cuidados, pero que hay una preocupación por el envejecimiento y que podríamos indagar y probablemente sacar muchas hipótesis, ¿no? Como el hecho de, por un lado, ¿no? El hecho de los impactos que la pandemia tiene sobre el derecho a una vejez digna de las personas jóvenes que eventualmente van a ser adultas mayores, y la desprotección social en las que prevén que se van a encontrar, y el por qué le dan un porcentaje tan relevante, ¿no? La necesidad de que sea garantizado el derecho a una vejez digna, porque ya las estadísticas nos han indicado, y el caso muy cercano que tenemos en Uruguay, ¿no? De que Uruguay tuvo que reaccionar debido al envejecimiento con un gran sistema nacional de cuidados, pero que le ha requerido, una inversión gigantesca de recursos públicos que hubiera podido haber prevenido si hubiera hecho una inversión sustantiva en las personas adolescentes y jóvenes en factores clave como el derecho a el trabajo digno y a la seguridad social, incluida la seguridad social específicamente, ¿no? Y también, por otro lado, la desconfianza que tenían de que la Convención Constituyente pudiera resguardar ciertos derechos, específicamente el hecho de aprender y hablar las lenguas de los pueblos del territorio, ¿no? Ahí, digamos, creo que también nos da una mirada de la percepción de la pérdida, ¿no? De las lenguas indígenas que está ocurriendo y que ya es una realidad en toda la región de América Latina, y que además también no lo están mirando, ¿no? Probablemente como un derecho que sea y que se haya colocado en la agenda pública, ¿no? Y creo que podríamos sacar muchísimas más conclusiones haciendo varios cruces, pero simplemente quería destacar algunos puntos que me resultaron bastante interesantes y que creo que además nos da una evidencia clave para comprender y entender también las agendas de militancias de actualidad de las colectividades y de las personas adolescentes y jóvenes, específicamente en el caso chileno. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación y un gusto compartir el espacio con todas y con todos y todos ustedes. Muchas gracias, Alan. Agradecerte a ti nuevamente, también a Carla por sus palabras. Para ir cerrando, me gustaría como solo mencionar que esta encuesta fue el trabajo de un gran equipo que es, como ya mencioné antes también, de forma muy autónoma y autogestionada, se dedicó a poder hacer esto. Agradecer también a las y los jóvenes que respondieron, porque finalmente, como señalaba tanto Carla, Alan, Mónica, la encuesta también responde hoy a las demandas que los jóvenes tienen ante un país que es altamente privatizado, a un país donde la contaminación por parte de forestales, de mineras, está acabando con el agua, está acabando con el medio ambiente. Así también, como complementando a Alan sobre la vejez digna, no tenemos un sistema de pensiones que asegure el bienestar de todos y todas. Entonces los jóvenes y las jóvenes hemos podido ser conscientes de eso, y creo que la encuesta lo refleja muy bien.
tenemos intereses, queremos movilizarnos por avanzar en derechos, y, y la suma de respuestas que ahí vimos lo deja muy en claro. Juan Mónica, no sé si te quieres despedir igual. Bueno, quiero agradecerles a todas, a todos y a todas su presencia el día de hoy. Para nosotros es muy emocionante poder compartir esta primera parte del informe de nuestra segunda encuesta. Creemos efectivamente que plantea muchos desafíos, nos entrega mucha información, como nos han dicho nuestros comentaristas, a quienes les agradecemos su participación. Y bueno, reiterarles que el informe va a estar en nuestro Linktree de nuestro Instagram. Quienes tienen el correo, si lo puedes anotar, Ignacio, en el chat, nos pueden pedir por correo el informe, lo pueden descargar, como les digo, por el Linktree, y por supuesto la necesidad de generar redes, ¿no?, para poder difundir la información, es algo que nosotros agradecemos. Dado todo el esfuerzo que hemos hecho, también le agradecemos en esta instancia a la convención que nos recibió a principios del año pasado, al principio de su trabajo, ¿no?, como una organización que tenía algo que aportar en el ámbito de la Comisión de Derechos Humanos. Así que, bueno, debido a la hora ya vamos a cerrar, pero estamos siempre abiertos y abiertas a generar actividades, conversatorios, presentar la encuesta, o sea, cuenten con el observatorio. Ahí está la Cata. Hola, Cata. Cuenten con el observatorio y además recalcar que es una iniciativa que, a pesar de que yo no soy parte del grupo etario, se compone principalmente por personas jóvenes que son las que realizan este trabajo de una forma colaborativa, asociativa, ¿no? Así que muchas gracias, que tengan un bonito día. Muchas gracias, Carla, muchas gracias, Alan, muchas gracias a quienes vinieron. Muchas gracias al profesor Maguenzo, que vi que se incorporó, ¿no? Y nos estamos viendo, les mandaremos la información para los siguientes informes. Gracias, hasta luego. Gracias, chao, que estén bien.